Buenas noches, Dios me les bendiga. Y este es nuestro segundo Forochak de danza con propósito. Por acá les habla la pastora Yormari de González de la Iglesia Centro de Adoración Portadores de su Gloria. Vamos a orar primeramente para iniciar este Forochak. Señor, colocamos delante de tu presencia este Forochak. Oh Padre, en el nombre de Jesús, sea usted, Señor, ministrando a cada vida, ministrando a cada corazón, a cada persona que se va a unir, Señor, a esta enseñanza. Oh Padre, que sea una enseñanza maravillosa, que ellos puedan aprovechar, Señor, y poner en práctica, oh Padre Santo, y subir a nuevos niveles en lo que significa la adoración. Y que esa danza sea hecha una danza con propósito, no solamente para sus vidas, sino para las vidas de quienes los rodean, y pueda impartir esta enseñanza a otras personas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y el tema que vamos a compartir hoy es la intercesión en la danza como base fundamental para darle sentido a tu adoración. Y el texto bíblico base para esta enseñanza se encuentra en Esther, capítulo 4, versículo 16, que dice así: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré, igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. El libro de Esther es un libro que aparece en la Biblia y es un libro precioso, en donde podemos ver el plan de Dios en favor de su pueblo, en donde hay un destino completo para una mujer. Esta mujer se llamaba Hadasa. Esta mujer era una judía huérfana que fue adoptada por su primo Mardoqueo. Pero en ese tiempo en Persia necesitan elegir a una nueva reina y comienzan a llamar a todas esas doncellas del reino, y Esther se gana el favor del rey. Esther ya había sido marcada con un propósito, y el propósito era interceder por su pueblo, porque Dios conoce todas las cosas y Él es omnipresente, omnisciente, Él es eterno y Él sabe todas las cosas que siempre va a pasar. Por eso es que Él tiene un plan, un propósito con nosotros, en donde nosotros debemos alinearnos a Él para poder ejecutar ese propósito y ser intercesores, intervenir en las situaciones. Y en ese momento Esther le dice a Mardoqueo que reúna a los judíos, porque ella va a ayunar con sus doncellas 3 días y 3 noches. Aún iba a ver al rey, se iba a presentar ante el rey, por eso ella iba a ayunar, porque no tenía orden de presentarse ante el rey, y quienes se presentaban ante el rey sin una orden podían morir. Este era el caso de Esther, aun cuando era la esposa del rey. Por eso ella oró, ella ayunó por 3 días y 3 noches junto con sus doncellas para poder interceder por su pueblo. Así que podemos ver que la danza no es solamente una expresión artística, sino una poderosa herramienta de intercesión y guerra espiritual que da sentido profundo a nuestra adoración. La danza ha sido parte de la adoración a Dios desde tiempos antiguos, desde María danzando después de cruzar el Mar Rojo, hasta David danzando con todas sus fuerzas delante del Arca del Pacto. Pero ¿nos hemos detenido a considerar la profundidad de la intercesión en la danza? Hoy exploraremos cómo la danza no es solo un acto físico, sino una manifestación espiritual de intercesión y guerra espiritual que da propósito y sentido a nuestra adoración. Y vamos a tratar los siguientes puntos: la danza y la oración, la danza y la intercesión, la danza y la guerra espiritual. La danza y la oración están intrínsecamente conectadas con la Biblia. La oración es nuestra comunicación con Dios, y la danza puede ser una extensión física de esta comunicación. En Esther 4:16 vemos a Esther llamando al pueblo a ayunar y orar. Aunque no se menciona la danza específicamente, podemos imaginar
que el pueblo también expresaba su desesperación y fe en movimientos de intercesión. Pensemos en Ana, la madre de Samuel, orando fervientemente en el templo. Su oración era tan intensa que parecía que estaba borracha. Esto lo dice en Samuel, en 1 de Samuel capítulo 1 del 12 al 15. Imaginemos esa intensidad expresada a través de la danza. Nuestra danza en adoración puede ser una expresión física de nuestras oraciones más profundas, una manera de derramar nuestro corazón ante Dios. Si tú tienes una vida de oración constante, esa oración que brota desde tu corazón en la intimidad de tu habitación va a poder ser expresada de manera sencilla, de manera fácil, a través de los movimientos corporales cuando estás danzando. Es allí en donde tu danza se convierte en una danza con propósito, porque proviene de la relación que tú tienes con Dios, de esa profundidad. Mientras más profunda sea tu relación con el Señor, entonces tu danza va a ministrar más a las personas que te ven, porque como lo dice en la palabra, que cierra la puerta de tu cuarto y el Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. La danza y la intercesión. La intercesión es intervenir en oración a favor de otros, y la danza puede ser una forma poderosa de hacerlo. Esther intercedió por su pueblo, arriesgando su vida para salvar a los judíos. Su valentía y acciones fueron una danza de intercesión en el sentido figurado. Recordemos la historia de David danzando ante el arca del pacto en 2 de Samuel 6:14. Su danza no solo era una expresión de alegría, sino una intercesión por la presencia de Dios en medio del pueblo. Cuando danzamos en adoración, podemos interceder por nuestras familias, iglesias y naciones, creyendo que Dios responderá a nuestras oraciones. Cuando tu danza es una danza con propósito, es una danza que viene de la intimidad de la oración, de esa relación que tú tienes con Dios, y comienzas a interceder cuando estás en medio del pueblo, así como lo hizo Esther, los dones del Espíritu Santo se van a manifestar. Ese don de discernimiento de espíritus, ese don de lenguas, ese don de interpretación de lenguas, el don de ciencias, el don de profecías. Y en ese momento, cuando comiences a interceder mientras estás danzando, y si conoces el significado de cada instrumento que estás utilizando, lo vas a utilizar de una manera diferente, porque vas a tener un conocimiento específico para poder utilizar cada instrumento, como por ejemplo el pandero, en donde Isaías dice que con cada golpe de la espada de Dios es con pandero, trompeta y tambor. No solamente vas a tocar un pandero por tocarlo porque suena bonito, sino porque sabes que es la espada de Dios que está golpeando al enemigo. La danza y la guerra espiritual. La danza puede ser una herramienta de guerra espiritual, una manera de declarar victoria sobre el enemigo. Esther y su pueblo enfrentaron una batalla espiritual contra las fuerzas que querían destruirlos. Su ayuno y oración fueron sus armas. En Jueces 7, Gedeón y sus 300 hombres usaron trompetas y cántaros para derrotar a los madianitas. Aunque no danzaron, usaron una expresión física como arma espiritual. Podemos ver la danza de la misma manera. Al danzar, declaramos la victoria de Dios sobre las tinieblas, enfrentamos las mentiras del enemigo y proclamamos la verdad de Dios. Uno de los ministros que más deben saber de la palabra de Dios son los danzores, porque cada vez que danzas, cada versículo de la Biblia debe saltar en tu memoria. Así como el Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas en el mismo instante en que las necesitamos, en el momento en que estamos danzando, el Espíritu Santo nos recuerda los versículos para poder hacer guerra espiritual. No podemos hacer guerra espiritual si no tenemos la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Y en el nombre de Jesús vencer a las tinieblas, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y en el nombre de Jesús vencemos todas esas batallas, proclamando la verdad de Dios.
Como les decía en el punto anterior, muchas veces cuando estás intercediendo, los dones son manifestados. Cuando estás intercediendo, muchas veces en clamor, en lloro, pero muchas veces hacemos guerra espiritual, y en ese momento el Señor a muchas personas que les ha dado el don de discernimiento de espíritu pueden ver visiones específicas y la manera de cómo hacer guerra espiritual. Generalmente esto le sucede a los líderes de danza, esto le sucede a los intercesores de la iglesia. Puedo decirte que el ministerio de danzas que el Señor, por su misericordia, me quiso dar, nació desde las rodillas de los intercesores de la iglesia. Hace aproximadamente 20 años yo comencé a danzar y en ese tiempo casi nadie lo hacía, casi nadie entendía lo que era danzar, lo que era interceder, y muchas veces yo tampoco entendía lo que estaba viviendo. Muchas veces libraba batallas espirituales en medio de la danza, pero los intercesores estaban allí. Recuerdo que una de las cosas que me pasaba mucho era que me daba mucha tos mientras estaba danzando, y en esos momentos tenía que salir de danzar y allí estaban los intercesores esperándome con agua y esperándome con sus manos y con sus rodillas para orar y para interceder por mí. Y ellos me explicaban muchas veces lo que estaba sucediendo. El Señor permitió darme en esos momentos visiones, sobre todo me hablaba y me decía: hasta el borde de tu falda, ministra. Cuando agitaba el cinto, el Señor me decía: el cinto de la verdad. Es el cinto, si era un color azul, que es el sacerdocio. Empezaba a hablar la verdad de Dios, lo que significa en el sacerdocio, y que Él nos dio esa autoridad para interceder por las personas. Es necesario que tú sepas lo que significa cada cosa que estás utilizando. No porque esa cosa tenga poder, sino porque la palabra tiene el poder, y si tú la hablas en ese momento con tu corazón, no es necesario muchas veces decirlo de voz audible, sino con tu corazón, tú sabes lo que estás haciendo y el Señor ministra. Muchas veces cuando terminaba de ministrar, los hermanos se me acercaban y me decían: no entiendo lo que haces, pero lo que yo sé es que eso que haces me ministra en mi corazón. Todo esto proviene de una danza con propósito, de alguien que tiene intimidad con el Señor, que ora, que tiene relación con su Señor, que intercede no solamente cuando está danzando, sino cuando se levanta, cuando se acuesta. Está intercediendo por las almas, para ganar un alma para Cristo. En el nombre del Señor, el Señor sea activando los dones espirituales que ha colocado en ti, sea activando tus sentidos espirituales para que puedas ver, oír, oler, palpar, experimentar todo lo que el Señor ha destinado para tu vida, para bendecir a otros, porque no se trata de ti, se trata de Jesús, se trata de glorificarlo a Él para que otras personas también sean salvas. La danza en adoración no es solo un acto de celebración, es un acto de intercesión y guerra espiritual que da un profundo sentido a nuestra adoración. Así como Esther intercedió por su pueblo, nosotros podemos interceder y pelear batallas espirituales a través de nuestra danza y decir como Esther dijo: y si perezco, que perezca. Te invito a reflexionar sobre cómo puedes usar la danza en tu adoración personal. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios te use en intercesión y guerra espiritual a través de la danza? Hoy dedícate a Dios en oración y permítele que te guíe a danzar con propósito. Y tú me dirás: pero es que hoy no me toca ministrar en la iglesia. Precisamente ese es el llamado. Que hoy entres en tu aposento y comiences a orar y a danzar en intercesión y guerra espiritual, y verás cómo el Señor te va a responder.